Buenos días a todos los que nos están escuchando por Zoom, a las personas que están aquí. Vamos a continuar en esta mañana con el próximo capítulo del libro. El día de hoy vamos a hablar de el más allá en medio de nosotros. Les voy a leer algo primero. Dice así la palabra del Señor. Yahvé, tú me escrutas y conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Mi pensamiento calas desde lejos. Observas si voy de viaje o si me acuesto. Familiares te son todas mis sendas. Que no está aún en mi lengua la palabra y ya tú, Yahvé, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y tienes puesta sobre mí tu mano. Ciencia es misteriosa para mí. Harto alta, no la puedo alcanzar. Fíjense que viendo esto desde la profundidad del pensamiento, nos hace ver cómo el Señor nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que en ciertas situaciones tienen un pensamiento de esos espantosos que nos vienen y que en el instante que lo sentimos, sabemos que no viene de Dios, pero los tenemos. No sé si les pasa que tal vez alguien hizo algo malo y después tiene su consecuencia. ¿Y qué piensa uno? Pues sí, se lo merece, ¿verdad? ¿Saben qué? Nosotros ni conocemos cómo es la profundidad de esa persona y si la consecuencia que está viviendo es de enseñanza para ella o no, y nosotros juzgamos a como nosotros creemos. Hasta ese pensamiento que tenemos allá en lo profundo, que muchas veces hasta lo bloqueamos porque sabemos que no viene del Padre, hasta ese pensamiento el Señor lo conoce y conoce por qué lo estamos teniendo. Hasta lo más profundo de nuestra mente, muchas cosas que ni siquiera recordamos, el Señor sabe por qué no las recordamos. Dice en Jeremías 1:5, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieras te tenía consagrado. Estamos tatuados en las manos de Dios. Él conoce cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Él sabe desde antes que se formara el mundo, el Señor ya sabía que hoy vamos a estar aquí, cada una de las que está, y que íbamos a tener en nuestro corazón lo que tenemos. Nadie nos conoce más que Él, ni nosotros mismos llegamos a conocernos tanto como Él nos conoce. Muchas veces dudamos de lo que somos capaces de hacer y el Señor lo sabe y por eso nos da las oportunidades. Somos capaces de amar de tal manera que muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Él conoce cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Cada célula de nuestro cuerpo, cómo actúa, Él sabe. Él conoce cómo sentimos y cómo cada mínima cosa que hemos vivido, el impacto de esas cosas que ha tenido en nuestra vida. Él conoce nuestras heridas. Él sabe
desde cuándo vienen esas heridas y conoce por qué las seguimos teniendo, por qué las seguimos sacando a flor de piel. Él conoce los sufrimientos que tuvimos desde que éramos bebés, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nos ponemos máscaras y no nos vamos al interior, al centro de nuestro corazón, que es donde Él está. Ahí donde está la vida, ahí donde está el agua, que solo puede venir de Él. Ahí, si conociéramos ese interior nuestro, sabríamos que Dios nos ama tanto y nos cuida tanto y nos tiene protegidos, que nosotros no tendríamos ni esas máscaras, ni tendríamos esas heridas. Miren, de verdad, ahora hay tantas cosas psicológicas, tantos conceptos, y para poder sanar todo eso, tenemos que saber de dónde viene. Y solo yendo al centro de nuestra alma, ahí donde está el Señor presente y que está palpable su corazón, es desde donde podemos descubrir todo lo que nos está pasando. Fíjense que existen 4,000 millones de personas y no hay 2 personas exactas. Somos un prototipo cada una. Imagínense solo las personas que conocemos. Y nadie se parece a nadie, todo el mundo es distinto porque el Señor nos creó así, especialmente a cada una como somos. No comprendemos que somos hechas a su imagen y semejanza y muchas veces nos queremos cambiar. Todo nos lo queremos cambiar. Todo, nuestro cuerpo, todo. Fíjense que ayer me contó una persona que estaba pidiendo una cita donde un cirujano plástico, y la cita se la habían dado para septiembre. Dice uno, y hay tantos. Yo no estoy en contra de que la gente se haga cirugías por alguna deformidad o porque no se siente bien con algo. Está bien. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos cirujanos plásticos hay en Guatemala? Y a ella le dieron la cita para septiembre. Quiere decir que están a reventar todos los días de clientes. ¿Verdad? El que es colocho quiere tener el pelo liso, el que es alto quiere ser más bajo, el que es más bajo quiere ser alto. De verdad, nos cuesta aceptarnos. Y es ahí en lo profundo de nuestro corazón donde nosotros descubrimos lo que es verdadero. Nosotros cuando hablamos de conocer a alguien, con solo que nos lo presentaron, conocer, sí lo conozco. Cuando solo nos lo presentaron. Fíjense que para los hebreos, el conocer a una persona y llamarla por su nombre significa como para nosotros tener esa intimidad con esa persona, saber cómo es su carácter, si es positiva, si le gustan los animales, si le gusta el clima donde vive, o sea, saber hasta lo más íntimo de esa persona. Entonces le pueden decir, conocen a esa persona. Nosotros conocemos mucho lo artificial y lo de afuera, ¿verdad? Y creemos conocer a las personas. ¿Y saben qué? Creemos conocer a las personas cuando no nos conocemos ni a nosotros mismos. Dice en Hechos 17:27, por más que no se encuentra lejos, cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos.
todo lo que hacemos, el movimiento de nuestras piernas, el respirar, como decía Gloria, todo viene por misericordia del Señor. Que yo pueda ser yo mismo se debe a Dios, ya que Él es la fuente de mi ser. Entonces, para yo poder darme a los demás, tengo que tenerlo a Él en mi interior y tengo que reconocer que todo lo que hago viene de Él. Yo no puedo dar nada que yo no tenga. Todos los dones, todo lo que el Señor por eterna misericordia nos da y nos comparte, es lo que nosotros podemos dar a los demás. Fíjense que muchas veces, como no estamos contentos con nosotros mismos y no vamos ahí al centro, tratamos de ser personas que complacen en todo. Y al final, por complacer a las personas, nos cansamos nosotros. Porque es cansado, es difícil estar viendo qué es lo que quieren los demás y lo que quiero yo. O sea, conozco, cada una conoce lo que verdaderamente quiere en su corazón. Cierren sus ojos un segundo y piensen, ahí en el fondo, más adentro todavía, más adentro, ahí donde está el Señor. Ahí donde Él nos dice, estamos apartadas para Él, consagradas para Él. Ahí es donde nace todo lo que somos. Ahí es donde está todo lo que soñamos, todo lo que queremos. Abra sus ojos. Nos perdemos viendo otras cosas, ¿verdad? El mundo nos arrastra, nos envuelve y nosotros nos dejamos arrastrar y envolver, definitivamente. Ustedes saben por qué queremos aparentar cosas. Fíjense que la base de las apariencias se encuentra en la falta de aceptación y de amor propio y porque nos queremos sentir importantes. Si nosotros vamos ahí donde está el Señor en nuestra vida y descubrimos la importancia que tenemos, dejaríamos de aparentar y de querer ser lo que no somos, tener lo que no tenemos o decir que tenemos lo que no tenemos. Si comprendiéramos cuánto nos ama el Padre, no tendríamos ninguna de esas necesidades. Si entendiéramos que nuestra importancia no es dónde estamos o nuestro nombre o dónde vivimos, porque esas son cosas que el mundo nos ha hecho darle más valor que el valor que nosotros mismos tenemos. Y como decía anteriormente, lo permitimos. Vivimos luchando por ser más. Y la amenaza somos nosotros mismos. Porque esto no nos lo impone nadie, el mundo está ahí, pero somos nosotros los que aceptamos el caer en esa trampa del maligno. En Romanos 7:15 dice, en todos estos momentos Dios está siempre del lado de mi verdadero yo, pero yo no. Él es fiel y está más cerca de mí de lo que estoy yo mismo. Esa es la divinidad del Señor. No podemos escondernos o huir de Él.
porque es huir de nosotros mismos. ¿Y saben cómo se los puedo demostrar? Cuando nosotros cometemos un pecado o cometemos un error, porque el Espíritu Santo nos revela que fallamos, automáticamente nos apartamos, porque nos da vergüenza, porque sabemos que el Señor está ahí con sus brazos abiertos para nosotros, y como juzgamos según lo que nosotros creemos, y Él es un Padre que de todas maneras, aunque nosotros tratemos de huir de Él, así como decía Carmencita, tanto me insistió el Señor y yo no quería nada con Él, pero su insistencia, y aquí estoy hoy con esta comunidad. Entonces, la presencia de Dios aleja las preocupaciones de la vida, me da paz y da ese sentido de estar a salvo siempre en compañía de Él. Y eso hace que mi fe crezca. Dios no me conoce porque yo existo, sino que existo porque Él me conoce. Solo imagínense cada uno la maravilla de ser y de sentir lo que Él nos quiere dar, el poder escuchar su voz dentro de nosotros y saber que es Él, porque tenemos la certeza que es nuestro Dios el que nos habla. Si no, no estaríamos aquí escuchando otro capítulo de este libro. El creer en esto, lo que Él dice y lo que Él ha hecho en la vida de cada uno, va moldeando mis puntos de vista y mi comportamiento. Solo díganme ustedes si cada vez que escuchan una prédica, miren, en la alabanza, con solo levantar nuestros brazos y poderlo alabar a Él, díganme si no sienten en su corazón que ustedes mismos están siendo transformados. Y yo quiero dar un pequeño testimonio de esto. La transformación de mi vida fue increíble, porque es cierto que es un proceso, pero ese clic que el Señor hizo en mí fue de un día para otro. Obviamente tuve que ir aprendiendo, ¿verdad? Pero yo no sabía, yo crecí sin saber que Dios estaba en mí. Yo crecí pensando que Dios era un Dios castigador y que siempre me estaba viendo y que estaba juzgando lo que yo hacía. Pues así crecí. Y quiera que no, me hacía falta ese amor de Él, porque ahora yo veo a mis nietos que tienen, y a mis hijas que tienen el amor del Señor, como es tan distinta la manera de pensar de un niño que tiene a Dios en su corazón. Bueno, siempre lo tuve, pero no lo sabía. Esa es la cosa, porque Él siempre estuvo ahí. Entonces, la verdad es que yo crecí creyéndome, no les puedo explicar qué, sí, creyéndome, yo no sé, lo máximo, yo era lo máximo. Y el ver, el sentirme así de más, porque yo era mucha pieza, y mirar a todo el mundo de menos, era el mismo complejo y el mismo sufrimiento que yo tenía por dentro. Y yo ya había escuchado del Señor, por supuesto que había escuchado del Señor, pero pues no era algo que me atraía, porque yo pensaba, ¿cómo le voy a dar el control de mi vida a alguien que no conozco? ¿Verdad? Eso pensaba yo. Yo me conozco, yo sé lo que yo necesito, y me volví una persona que realmente solo confiaba en mí. Tenía una idolatría en mí misma. Miren, muchas veces no tenemos
no, o sea, tenemos idolatrías de otros dioses, de oro, de plata, de qué sé yo, ¿verdad? De mil cosas. Pero no nos damos cuenta que muchas veces tenemos idolatría de nosotros mismas. Para mí ni el oro ni la plata me llegaba a los pies. Entonces, pero era mi mismo, y yo sufría. Yo no entendía por qué, pero yo sufría. Y era una persona que miraba a todo el mundo de menos. Y un día me invitaron a un desayuno de Adán. Y estábamos en el Camino Real y por supuesto saqué mi cigarrito. No hay cenicero, no hay cenicero. Es una barbaridad que uno venga a un desayuno y no hay cenicero. ¿Verdad? Por supuesto las personas que estaban ahí, todas iban al grupo así como venimos aquí. Y entonces me han de haber visto como chifladita, ¿verdad? Pero a mí no me importaba, realmente traigan un cenicero. Y entonces saqué mi cigarrito, me puse a fumar, bueno, ya nos dieron a nosotros, dieron un testimonio muy lindo, que yo dentro de mí decía, ya vas. Nos repartieron la comida y yo soy dulcera y postrera a morir, yo prefiero comerme un postre que un plato de comida. Repartieron los postres y cuando le dieron a mi vecina el postre, me dice el mesero, señora, disculpe, fíjese que este era el último. Miren, le dije, ¿sabe qué? Yo pagué mi entrada. Así que usted se va al cafetal y me trae un postre. Es que fíjese que tengo que preguntarle al gerente, al capitán de los meseros. Llámeme. Dígale que yo le quiero hablar. Llega el capitán del mesero con toda la humildad del mundo. Señora, fíjese que nosotros teníamos tanto calculado y vino más gente. Y es cierto, habían sillas metidas en las mesas, más de los puestos que habían. Y por eso es que no tenemos postre, pero déjeme ver qué puedo hacer por usted. Entonces le dije, lo que puede hacer por mí es irme a traer un postre a mí. Miren, ¿saben qué? Yo de recordar, qué vergüenza, qué monstruo, o sea, que probablemente. Entonces, yo ahora me doy cuenta que yo quería hacer algo que no era. Yo tenía esa máscara, ese sufrimiento en mi interior, y esa era la manera de, según yo, ponerme a tablas con la vida. O sea, el testimonio lo escuché y sí pensé a la que mentirosita un poquito, ¿verdad? Sí, no me gustó. Y la charla, pues, la verdad es que no hubo ningún convencimiento. Entonces dijeron que iba a haber un retiro para parejas el próximo mes. Y yo sí dije, ay no, yo sí que aburrido, ¿verdad? Y una amiga me dijo, Paulina, tu esposo es re bueno y él le encantaría que tú fueras con él. Dale ese regalo por él. Miren, mi amiga sabía lo que me estaba diciendo. Dale ese regalo, da por él, porque él es re bueno, de verdad. Y entonces todas, pues sí, vamos con los esposos. Yo fui, o sea, solamente por él, un ratito, verá, y le dije, mira, dejemos el carro aquí apartadito porque si me muero me voy. Y entramos al retiro. Y fíjense que la primera charla de ese retiro fue, perdono a mis padres. Ahí comencé a llorar desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche que salí. Lloré y lloré y lloré y ahí me di cuenta. Ahí fue donde yo hice ese clic, que el Señor me estaba buscando, el Señor me estaba llamando, el Señor quería que yo estuviera con Él. Él tuvo la paciencia de todo ese tiempo y nunca me dejó de amar. Tuvo paciencia porque fui necia. Y después de ese retiro, cuando yo recibí el amor de Dios, yo me comencé a dar cuenta de todo lo que yo estaba haciendo mal y sobre todo
de que lo que yo sentía no era verdadero. Y comencé poco a poco a orar. Yo no sabía orar. Comencé a orar, comencé a tener una relación con mi Señor y definitivamente mi vida cambió. Yo alabo y bendigo a mi Señor por la paciencia que tuvo conmigo. De verdad, miren, no nos imaginamos el amor tan grande, porque solo Él puede tener ese amor así. Nos llegamos a creer yo mi propio Dios, porque a la medida que nosotros vamos sintiéndonos más y sintiéndonos así, vamos dejando a Dios de un ladito. Él no nos deja, pero nosotros sí lo dejamos. Y por eso caemos en las tentaciones y por eso no podemos superar todas las cosas que nos han pasado. Aquí tenía yo escrito, de verdad, los ídolos no son solo de oro y de plata. En 1 de Juan 5:21 dice: hijos míos, guardaos de todos los ídolos. La idolatría produce tanto sufrimiento y produce una esterilidad en nuestra vida que ni siquiera nosotros podemos comprender por qué actuamos de esa manera. Miren, Pablo decía: hago lo que no quiero, digo lo que aborrezco y no sé qué es lo que me pasa, porque él mismo se daba cuenta y era el pecado que estaba en él. Al final de este magnífico salmo del 139, el salmista revela el miedo a mí mismo, porque arruinamos el misterio de Dios en nuestra vida. Pidamos al Señor ser auténticos y descubrirnos cada vez, porque entre más nos conocemos, más lo vamos a conocer a Él. Y por último, las dejo con esta cita que dice en Proverbios 4:23: por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de vida. Y esta es palabra de Dios. ¿Voy a repetir la cita? Es Proverbios 4:23. Bueno, después de esta charla preciosa que nos dio Paulina y su testimonio muy edificante realmente para ver la gloria de Dios, lo que Él puede hacer de una casa. Entonces, yo les voy a hablar sobre libres en la verdad, se llama, me toca hablar, ¿verdad? Y dice en Juan 8:31-32, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Los conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Yo sé que aquí habemos, casi la mayoría somos personas que hemos perseverado muchísimos años en el Señor, ¿verdad? Y que a veces algunas creemos que ya todo esto lo tenemos recorrido, ganado, ¿verdad? Pero yo les invito a que cada una lo haga de manera individual y se pregunte: ¿conozco realmente? ¿Soy fiel a la palabra de Dios? ¿Soy realmente una discípula de Dios? Y esto me ha permitido que yo en realidad pueda ser libre. Pensemos cada uno en eso y quedémonos con eso en la mente para poder ir desarrollando el tema, ¿verdad? Pero fíjense que en este capítulo nos habla de la palabra hebrea que se llama emet. Esta palabra es un sinónimo de latín, veritas,
o verdad. Pero en la actualidad se traduce como fidelitas, que significa fidelidad. Lo que pasó hace un ratito, ¿verdad? Durante la alabanza, yo siento que ahí pudimos ver la fidelidad de Dios. Y es lo que agradecimos hoy, ¿verdad? Su fidelidad, su amor. Y sí somos libres porque lo pudimos agradecer, porque pudimos reconocer y porque pudimos ver realmente la mano de Dios. Y yo creo que cada una de las que estamos aquí lo podíamos haber hecho. Tenemos tanto que agradecer a Dios. Esta palabra es una palabra muy profunda y para los hebreos significa conocimiento de Dios, fidelidad de Dios. Para los hebreos, su vida y su existencia se basan en la fidelidad de Yahvé. Nos enseñan que ellos están seguros y confiados que Yahvé nunca los va a abandonar. Eso es el significado de esta palabra emet para el pueblo hebreo. Emet, emet, E-M-E-T-H. Fíjense que según el texto, en el mundo occidental, en donde nosotros estamos, esta misma palabra, verdad, tiene un significado más intelectual. Porque tanto la idea como la palabra corresponden a la realidad que se vive en los hechos que tenemos. Entonces tiene una connotación menos profunda, que para los orientales, pues hay a veces dudas, tenemos dudas en la fidelidad del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros realmente, ¿cómo estamos tomando nosotros esta palabra? Si la queremos tomar como lo toman los hebreos o como nosotros en Occidente, que muchas veces, a veces es bastante relativo, ¿verdad? No necesariamente, pero puede pasar. San Juan en su evangelio utiliza múltiples veces la palabra verdad. Por ejemplo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él nos habla de no nos habla de una verdad intelectual. Él nos habla de cómo debemos fiarnos, confiar, esperar, creer y amar a Dios. Y recibir su amor en todo lugar, en todo momento, con toda la razón y con todo el corazón. De esa verdad es la que nos habla, ¿es verdad? ¿Cuándo sé yo que realmente puedo confiar en Yahvé? ¿Sabes tú cuándo realmente puedes confiar en Él? ¿Sabemos realmente cuándo podemos confiar en Él? Pero en la práctica, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Saben cuándo? Cuando logramos entender en mi mente y en mi corazón que el amor y la misericordia de Dios son más grandes que yo y mi pecado. Porque me siento amada, aceptada y querida, ¿verdad? Y perdonada. Que Él me acepta como soy, pecadora. Cuando entiendo y acepto y recibo a Jesús, y sé que Él vino a morir en esa cruz por mí, que ya no hay condenación, porque Él ya pagó en la cruz por mí, en ese momento es cuando yo puedo realmente recibir el amor de Dios y sentirme amada y perdonada, redimida. Cuando sé y me siento aceptada por su sangre. Es ahí y solo ahí donde soy una persona libre y hago vida a esa palabra emet.
porque creo y acepto la fidelidad y el amor de Yahvé, de nuestro Dios. Esto al mismo tiempo da paso a otro verbo, que se llama amán, que significa o equivale a decir amén. Esto es hermoso, porque con este amén, Dios dice que me ama, que mi existencia es importante para Él. Y sé que Dios no miente ni se arrepiente de lo que dice. Entonces, yo sé que eso es real y verdadero. Y entonces eso me hace sentir su amor, su misericordia, que es nueva cada día en mi vida. Mis hermanas, en tiempos difíciles de prueba, de desierto, yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿será verdad yo, Maricel? ¿Será verdad que yo le intereso a Dios? ¿Que Él se preocupa por mí? ¿Que Él inclina su oído a mí? ¿Que Él me ve con sus ojos? A veces hay momentos en que de verdad uno no siente eso. Y se los digo por experiencia propia, porque el año pasado fue un año para mí de mucho desierto, en donde hubo momentos que yo llegaba ahí al Santísimo, pero le decía, yo no te siento, no te veo, no te oigo, no, nada. Estaba ahí, pero en un desierto bien, bien difícil. Los que en verdad creyeron y entendieron el término emet, o la fidelidad de Yahvé, fueron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Y ellos, fíjense que no lo olvidaron nunca, a pesar de que rompieron su alianza con él una y muchas veces. Pero sí tenían claro y estaban seguros que siempre que ellos regresaran y que rindieran su corazón a él estaría ahí con ellos, esperándolos, así como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo se hace pleno esta fidelidad de Dios para nosotros a través de Cristo Jesús? Esto lo encontramos en Juan 1, 14, 18, y dice la palabra de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido el don en vez de otros, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Cristo Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. El único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo la nueva alianza. Y esto queda confirmada en 2 de Timoteo 2:13, que dice, si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esa cita confirma con claridad la fidelidad del Señor hacia nosotros, y eso lo que nos debe hacer, es lo que nos debe hacer libres. Y por su palabra, que es viva y eficaz. Eso nos hace libres. El mejor ejemplo de una vida en libertad fue Jesús. Él era un hombre libre, abierto a todos, no era selectivo, no marginaba a nadie, no vivía atado a nada
no vivía con una rigidez de la ley, tratando, no. Él estaba relajado. Estaba disponible para todo ser humano, sin descartar a nadie. Él era acogedor, incluyente, dispuesto, atento, servicial, amoroso, todo. Jesús era lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Pero miren, ¿cuál era su secreto? Él hablaba siempre al Padre, que era el centro de su vida. Jesús en Juan 10:30 nos dice: el Padre y yo somos una sola cosa. Palabra de Dios. Ese es el meollo de las cosas, ¿verdad? El centro. El ser uno con el Padre lo hizo completamente libre, porque todo está por Él, para Él y por Él. No tenía preocupaciones por sí mismo, ni por nada, ni por esto, ni por el otro, ni por la plana, ni por nada. Él estaba entregado a Dios, a su Padre. Y eso era lo único que a él lo movía. Su corazón encontró la paz perfecta a través de su entrega a la voluntad del Padre. Jesús esa era su fortaleza, su certeza, su alimento. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre, del que me envió, y terminar su trabajo. Esa era lo fundamental para Jesús. Y por eso era libre. Porque él sabía que era lo que tenía que hacer, a dónde ir y cómo hacer. Piensa tú, ¿qué haces? Cuando no me siento completamente aceptada. Busco formas de reafirmar. Soy inflexible, cerrada a las cosas, no puedo ceder porque si no me van a quitar los privilegios o me van a quitar cualquier cosa, y entonces siempre estoy pensando, ¿verdad?, en algo que no quiero ceder y que no quiero dar. Fíjense que el control es algo que realmente a veces crea mucho problema en las personas, ¿verdad? Porque necesitamos aferrarnos a algo, pero Jesús no era así. Y eso es extraño, porque si estuviéramos seguros de la aceptación de Dios, no tendríamos necesidad de autorreafirmarnos. Porque entenderíamos que Dios ha hecho que valga la pena. Y no lucharíamos con nuestras fuerzas por salir a construir una imagen que no necesitamos. Tenemos que tener esa imagen ante Dios, ante Jesús, y vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Además, el no tener ni aceptar que el amor de Dios no está basado en todo el trabajo que hago para Él, o porque yo soy pilas, o porque yo hago las cosas bien, o porque yo estoy en esto, en el otro, y bueno, preocupándome realmente en hacer, pero realmente estoy dando mi corazón, mi vida y mi ser a Él. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice la palabra: si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son las más pequeñas de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los amaban y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Palabra de Dios. Fíjense que hay algo tan hermoso, ¿verdad, San Agustín? Que él de verdad dice, tenía cosas tan lindas, y hay esta frase de él que dice: tú me creaste porque me amabas. Dios no me ama por lo que soy,
sino que soy porque Dios me ama. Cuando el amor de Dios no se basa en nada, porque Él nos ama porque nos ama. No puede ser destruido, no puede ser perdido, porque no se debe a ningún logro, se debe a la gracia de Dios y su amor por siempre, porque como dice la palabra, en esto consiste el amor, no que ustedes me hayan amado, sino en que Él nos amó primero. El amor de Dios es un don gratuito que me da libertad, que me da paz, felicidad, seguridad, firmeza, confianza, fe, alegría, gozo, tantas cosas, ¿verdad? Porque cuando me siento amada y amada sobre todo por Dios, de verdad, todas las cosas al final vienen sobrando. Pero llegar a ese convencimiento, ¿verdad? Lo que... Cuando el amor de Dios ya no es la base del centro de mi vida, me convierto de inmediato en esclavo. Y viene la otra parte, ¿verdad? Y me tengo que aferrar a algo, a alguien para salvarme yo mismo. Ya que Dios ya no es el centro. Y tengo que salvarme yo de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier... Entonces yo ocupo el lugar, ¿verdad? De Dios. Y ahí pierdo mi libertad de hija de Dios, mi humanidad, y por consiguiente caigo en los placeres del mundo, en la carne y en el pecado. Uno de los ejemplos más claros de esto en el Evangelio de personas, ¿verdad?, que representan esto y que no son libres en nada, son los fariseos. Es lo opuesto, los fariseos son opuestos a la libertad que Cristo nos muestra en él. Los fariseos, como dice la palabra, son unas personas hipócritas, ¿verdad? Porque lo podemos leer en Mateo 23, 27, 28, en donde dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impurezas. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Palabra de Dios. Veamos cómo se describe a un fariseo, ¿verdad? Se dice que es una persona autosatisfecha, convencida de su propia rectitud, de sus obras. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como él. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como tal. Oh Dios, te doy gracias porque mis hijos no son como él, aquella. Oh Dios, te doy gracias porque mi esposo, o sea, siempre, ¿verdad? Viendo, exacto, porque sí, entonces, para el fariseo la opinión de los demás es sumamente importante. Todas sus obras las hace para ser visto por los otros. Busca ser visible, busca tener crédito, se preocupa de sí mismo, de tantas cosas, ¿verdad? De su imagen. Están convencidos de tener un lugar importante en el reino de Dios y que los demás están por debajo de él y que tal vez lleguen, ¿verdad? El fariseo cumple con la ley y cree que por eso se salvará y se justifica. Es capaz de matarse a sí mismo, ¿verdad? Bueno, no sé si físicamente, pero puede ser interiormente, con tal de cumplir la ley. Es meticuloso y cumple a cada detalle, trata de cumplir a cada detalle de la ley. Lo que no tiene es una entrega realmente a Dios. No puede abandonarse. Sus conceptos lo mantienen bloqueado. Dios es un juez severo para él, cruel y crítico. Y su propósito es tratar de no cometer ningún error
y mostrar a Dios lo bien que hace las cosas. Y lo bueno. El verdadero problema del fariseo es que no cree en el amor de Dios. En su filosofía, Dios es cruel y no hay misericordia. Entonces no puede creer en él. Y por lo tanto el fariseo debe cumplir la ley y salvarse a sí mismo, porque ni siquiera Dios es capaz de salvarlo a él. En el fariseísmo existe el temor a Dios. Él vive atemorizado, aterrorizado, pero esconde temor. Ese temor lo esconde a través de una máscara, de una fachada de autosuficiencia. Lo que demuestra la falta de fe y aceptación de Dios para él mismo. Veamos ahora el otro lado de la moneda. Cuando Dios hizo su alianza con los israelitas, ellos sabían que Yahvé los amaba. Ellos estaban convencidos de que Yahvé los amaba. Que eran la niña de los ojos del Señor. Su deseo era como complacer al Señor en todo. Y la ley era como, pues, un complemento, ¿verdad? Para ellos. Ellos la recibían y eso lo podemos ver en el Salmo 119, es algo larguísimo, pero bellísimo también, ¿verdad? Ellos no recibieron la ley como una imposición, sino por el contrario lo recibieron con gozo. Ellos lo escuchaban y escuchaban al Señor, ¿verdad? Y lo amaban y hacían tantas cosas. Pero, pues, sin embargo, también eso fue cambiando, ¿verdad? Con el tiempo. Pero toda su alma en ese momento y todo su corazón estaban puestos en el Señor en el momento que el Señor los eligió. Aquí podemos ver con claridad la alianza de amor de Dios por su pueblo elegido. Eso era fundamental y la ley representaba la respuesta del pueblo a esa alianza. A pesar de todo eso, el tiempo, las situaciones, las circunstancias, los problemas, las dificultades, todo eso, todo fue perdiendo del significado que en el principio tenía, de haber sido el pueblo elegido. Y entonces el gozo empezó a desaparecer, a caer. Y entonces la ley se convirtió para los israelitas también en una obligación. Y es donde ya no les gustaba. Era una carga muy pesada. Mientras que antes, en una espiritualidad que ellos tenían con Yahvé, las cosas eran diferentes y se sentían seguros y amados ante la sombra protectora de Dios. Pasado un tiempo y las pruebas ya, esto cambió. Bueno, entonces vamos a ver que el fariseísmo cumple la ley y piensa que por eso es agradable a Dios. La aceptación de Dios es algo secundario para el fariseísmo. Mientras que para Cristo es lo contrario. Ser agradable a Dios es lo primero. Para el fariseo, el énfasis está en su propia fuerza y logro. Mientras que para el evangelio de Jesús, el énfasis está en el amor de Dios. Hay 4 cosas fundamentales que nosotras no podemos ni debemos olvidar o dejar de cumplir. Primero, la obediencia a la palabra de Dios. Segundo, permanecer en oración. Todo el tiempo, constantemente, porque somos tan fáciles para irnos por la tangente, ¿verdad? Renovar siempre nuestro conocimiento y nuestra, yo le puedo decir alianza, pero no sé si sea una alianza que tenemos cada una con el Señor, pero ¿verdad? Es eso. Y la caridad. Caridad. Ser caritativos.
porque eso hace sonreír a Dios. La sonrisa es algo que a los fariseos les cuesta mucho porque no pueden hacerlo, porque son tan rígidos que sus propias metas no les permiten estar relajados y poder ver las cosas de otra manera. Siempre están serios, tensos, ocupados y buscando la salvación de Dios. Por otra parte, una mujer de fe, como nos podemos catalogar nosotras, ¿verdad? Mismas, también tiene tareas. Esto no es lo que cuenta, tenemos que estar claras en esas tareas, en el servicio, en todo lo que hacemos. Eso no es lo importante, ni lo que nos va a salvar. O que nos haga libres y felices. Lo más importante es saber y conocer el amor, experimentar el amor de Dios, sentirlo y confiar ciega y plenamente en él. En Lucas 17:10 dice la palabra de Dios: así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deben decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Entonces, no es por lo que hagamos, sino por la relación que tengamos. Mis hermanas, creo que pues aquí todas tenemos cierto crecimiento, pero por eso les decía, es importante que reflexionemos sobre si realmente estamos recibiendo la lucha, la palabra, la estamos haciendo vida y estamos siendo realmente libres, ¿verdad? Porque a veces, aunque hayamos caminado tantos años, pero a veces cuesta vivir en libertad y hacer y agradar a Dios. La lucha de despojarnos de tantas cosas sigue toda la vida, yo creo, hasta que nos vayamos. Es de aquí hasta que nos vayamos. Porque como los fariseos vamos arrastrando cosas, ¿verdad? Todos. Porque eso no es de señalar a alguien, sino que todos tenemos esas cosas feitas y esas cosas bonitas también, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ver hasta dónde realmente esa verdad nos ha hecho libres y nos ha hecho confiar realmente en el amor de Dios. Saber que si nos hemos mantenido fieles a la palabra y que si somos discípulas realmente de Dios, que si conocemos esa verdad que es Cristo, que nos amó, murió y nos redimió, que si lo creemos, que si esa verdad nos hace verdaderamente libres. Cada una podemos responder individualmente, ¿verdad? Pero hagámoslo desde, no solo con la boca, sino con nuestro corazón, para que realmente tengamos esa comunión, ese amor, y vivir realmente esa palabra que nos haga libres, porque cuando somos libres, yo creo que eso no tiene precio. Amén. Amén. Gracias las dos, mamá. Y el libro precioso.